¿Alguna vez te has sentido atrapado dentro de tu propia mente? Como si por mucho que lo intentes, esos pensamientos negativos siguen reapareciendo, hundiéndote, robándote la paz y haciéndote sentir que no eres suficiente. Yo he pasado por eso, sé lo que es sonreír por fuera, pero por dentro sentir que llevas una tormenta dentro. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de dejar de lado todo ese ruido, sin forzar nada, sin luchar contra tus pensamientos? En este vídeo quiero compartir algo que cambió mi vida. Lecciones poco comunes y poderosas del budismo. No del tipo que se oye todos los días, sino verdades profundas y honestas que me ayudaron a liberarme de las constantes batallas mentales y finalmente encontrar una sensación de paz dentro de mí. Estas lecciones son simples pero profundas. No se trata de escapar de tus pensamientos, se trata de verlos de una manera completamente diferente. Y una vez que los entiendas, te prometo que nunca volverás a ver tu mente de la misma manera. Así que por favor, quédate conmigo hasta el final, porque la última lección que comparto es algo que la mayoría de la gente nunca escucha, y podría ser la que lo cambie todo para ti. Empecemos. 1. Los pensamientos negativos no eres tú, solo son visitantes. Permíteme comenzar con algo un poco extraño, pero quédate conmigo. Hubo un momento, no hace mucho, en el que estaba sentado en silencio y un pensamiento pasó por mi mente. No estás haciendo lo suficiente, vas atrasado, estás fallando. Ese pensamiento llegó con fuerza, parecía real, parecía verdad, pero entonces sucedió algo extraño. Hice una pausa. No luché contra él, no discutí, solo observé. Y de repente me di cuenta de algo tan simple que me sorprendió. Ese pensamiento no era yo, era solo un visitante que pasaba por mi mente como un pájaro volando por el cielo. No más permanente que una respiración, no más personal que una brisa. Esta, amigos míos, es la primera y quizás la más poderosa lección que he aprendido del budismo. Tú no eres tus pensamientos. Lo digo despacio porque necesita calar. Caminamos por la vida pensando que somos lo que pensamos. Si nuestra mente dice, no soy lo suficientemente bueno, lo creemos. Si dice, siempre estaré solo, lo sentimos en nuestros huesos. Pero en el budismo, la mente es como el cielo y los pensamientos son nubes. Algunas ligeras, otras pesadas, algunas oscuras, otras hermosas. Pero ninguna permanece. No aprendí esto leyendo una cita en Instagram. Aprendí esto sentándome con mi dolor, observándolo y dándome cuenta de que no tenía que convertirme en él. Eso es lo que enseñó Buda, la impermanencia. Cada pensamiento, no importa cuán fuerte, no importa cuán doloroso, pasará si lo dejamos. Pero aquí está el truco. Normalmente no dejamos que pasen. Nos aferramos a ellos, nos obsesionamos, los repetimos, discutimos, intentamos arreglar el pensamiento y, al hacerlo, lo mantenemos en su lugar. Solía pensar que la forma de lidiar con un pensamiento negativo era dominarlo, reemplazarlo, destruirlo con una afirmación positiva. Pero eso es como gritarle a una nube que se vaya. No funciona. Ahora, cuando surge un pensamiento, especialmente uno doloroso, lo recibo como un invitado que llama a la puerta. Digo, ahí estás otra vez, duda, miedo, vergüenza, te veo. Y no me resisto, no lo rechazo, solo observo. Ese acto en sí mismo, esa simple conciencia, tiene más poder que cualquier argumento o distracción. En el budismo, esto es mindfulness, pero no el tipo de moda que se ve en los trucos de productividad. Hablo de lo auténtico, estar presente con tu mente tal como es, sin juzgar. El Dalai Lama dijo una vez algo que nunca olvidé. Dijo, no dejes que el comportamiento de los demás destruya tu paz interior.
Yo añadiría que tampoco dejes que el comportamiento de tu propia mente destruya tu paz. Hay un espacio entre usted y sus pensamientos, una brecha, y en esa brecha vive su libertad. En el momento en que aprendí a ver mis pensamientos como eventos, no hechos, no identidades, sino sucesos pasajeros, comencé a encontrar la paz, incluso en el caos. Porque no importaba qué pensamiento surgiera, yo sabía, esto no soy yo, esto no es para siempre, y no tengo que aferrarme a ello. Déjame preguntarte algo, ¿alguna vez has estado de buen humor y de repente te asalta un recuerdo, uno malo, y de repente toda tu energía cambia? Eso es lo que sucede cuando confundimos a un visitante con un residente. Empezamos a decorar nuestras mentes para lo que acaba de pasar. Pero ya no tienes que hacer eso. La próxima vez que aparezca un pensamiento negativo, quiero que pruebes algo. En lugar de reaccionar, simplemente observa. Etiquétalo con suavidad. Pensamiento. Eso es todo. Sin juzgar, sin darle vueltas. Solo piensa. Y luego respira. Esa respiración es tu ancla. Es la forma en que vuelves a ti mismo. Todavía tengo pensamientos negativos todos los días, pero ahora no son los que mandan. Son solo ruido de fondo para algo mucho más profundo. La tranquila conciencia de que no soy mis pensamientos. Soy quien los ve. Esto no es solo teoría, es práctica. Y cuando practicas ver tus pensamientos como nubes, sucede algo milagroso. La tormenta pierde su poder. Ahora, si todavía me escuchas, quiero que te quedes con esto. Los pensamientos que se sienten más fuertes suelen ser los que están más cerca de irse. Déjalos pasar. Siempre lo hacen. 2. Deja de luchar. Empieza a observar. El arte de la ecuanimidad. Upekkha. Hoy quiero hacerte una pregunta diferente, una que me pilló por sorpresa la primera vez que la oí. ¿Y si la paz no viene de arreglar tus pensamientos, sino de dejar de temerlos? Esa pregunta se quedó conmigo como un koan, uno de esos acertijos budistas paradójicos destinados a abrir la mente. Y al final, lo hizo. Verás, durante mucho tiempo pensé que la única forma de manejar la negatividad era a través del control. Si pudiera manejar mejor mis emociones, pensar de forma más positiva, estaría bien. Pero cuanto más luchaba contra los pensamientos, más fuertes se volvían. Como intentar devolver las olas al océano. Fue entonces cuando descubrí Upekkha, el principio budista de la ecuanimidad. No apatía, no rendirse, sino una mente estable, un corazón en paz, la capacidad de dejar que los pensamientos surjan y desaparezcan sin aferrarse ni resistirse. Déjame contarte cómo se ve esto en la vida real. Una mañana estaba sentada meditando y de repente me invadió una oleada de ansiedad. El corazón me latía con fuerza. La respiración se me entrecortaba. Mi primer instinto, solucionarlo. Respirar más hondo, pensar mejor, pero algo en mi interior me dijo, espera, observa. Y eso hice, me quedé sentada observando. No alimenté la ansiedad, no huí de ella. Simplemente la observé como se observan las hojas que flotan en un río. Y poco a poco sucedió algo increíble. La ansiedad se fue. No porque la forzara, sino porque finalmente le di permiso para que se fuera. Esto es lo que enseña la ecuanimidad. No tienes que ser un soldado en tu propia mente. No tienes que estar en guerra con tu experiencia. En el budismo dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Eso es porque el sufrimiento viene cuando nos resistimos a lo que es. Luchamos contra el pensamiento. Odiamos el sentimiento, queremos algo diferente. La ecuanimidad es lo contrario, es el acto radical de estar de acuerdo con lo que es, incluso si es incómodo. Esto no significa que disfrutes de la negatividad, solo significa que ya no eres su dueño.
Puedes sentarte con un pensamiento difícil y decir, te veo, puedes estar aquí, pero no voy a perseguirte ni a huir de ti, solo voy a observar. Y ese observar, ese es tu poder, esa es tu libertad. Déjame decirte que esto no siempre es fácil. Algunos días mis pensamientos todavía intentan hundirme, pero me recuerdo a mí misma, no tengo que nadar contracorriente. Puedo flotar, porque la mente, cuando se deja sola, acaba por asentarse, como el agua turbia que se aclara cuando ya no se remueve. Así que si estás cansado de la lucha, deja de luchar, siéntate, observa, respira, practica el UPK. Esa presencia tranquila y centrada que estás buscando, ya está dentro de ti. Solo tienes que dejar de ahogarte en pensamientos el tiempo suficiente para sentirla. Y recuerda, cuanto más practiques observar, menos necesitarás controlar. Y cuanto menos intentes controlar, más paz comenzará a surgir por sí sola. 3. Deja que la autocompasión sea tu escudo. Déjame decirte algo que me gustaría que alguien me hubiera dicho cuando era más joven. No tienes que ser tan duro contigo mismo para convertirte en una mejor persona. Hubo un momento en mi vida en el que cada pensamiento negativo que tenía, cada momento de ira, envidia o duda, me castigaba por ello. Pensaba, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo ser más tranquilo, más espiritual, más iluminado ya? Y ese juicio se convirtió en una segunda tormenta encima de la primera. Pero entonces aprendí algo que lo cambió todo. En el budismo existe esta profunda verdad. Incluso los pensamientos malsanos forman parte del ser humano. No son prueba de que hayas fracasado. No son signos de debilidad. Son recordatorios de que estás vivo, de que estás aprendiendo, de que todavía estás recorriendo el camino. Y lo más importante, son oportunidades para practicar la amabilidad contigo mismo. Fue entonces cuando descubrí el poder de la autocompasión, y no me refiero a la compasión blanda de mímate. Hablo de una amabilidad radical hacia tu propio corazón, especialmente cuando estás sufriendo, especialmente cuando sientes que te has quedado corto. Piénsalo, cuando un amigo viene a ti con dolor, no le gritas, no le dices, ¿por qué eres así? Te sientas con él, le escuchas, le recuerdas que todavía es digno de amor. ¿Por qué no nos ofrecemos a nosotros mismos el mismo cuidado? Me llevó años de práctica espiritual darme cuenta de esto. Juzgarte a ti mismo por tener pensamientos negativos solo añade otra capa de sufrimiento. Pero cuando te enfrentas a tu mente con amabilidad, cuando dices, está bien, te entiendo, todavía te quiero, es cuando comienza la curación. Hay una frase en el budismo que llevo muy cerca de mi corazón. El odio nunca termina con odio, el odio solo termina con amor. Eso incluye el odio que dirigimos hacia adentro. Si quieres encontrar la paz, tienes que dejar de estar en guerra contigo mismo. Recuerdo que una mañana me desperté con el corazón encogido. Mi mente estaba llena de vergüenza por cosas que no había hecho, por las formas en que me había quedado corto. Mi primer instinto fue empezar a arreglarlo. Quizás si medito más, pensé. Quizás si ayuno, quizás si leo otro libro. Pero me detuve. Me puse la mano en el corazón, respiré hondo y dije, está bien, no necesitas ser perfecto para ser amado, ya eres suficiente. Al principio me pareció extraño, pero también real, como si por fin estuviera hablando el idioma que mi alma había estado esperando escuchar. Esto es lo que hace la autocompasión, derrite el hielo que rodea tu dolor, te da espacio para ser humano. Y esta es la verdad. Cada vez que respondes a un pensamiento negativo con amabilidad en lugar de juicio, creces. No a los ojos de los demás, no en rendimiento, sino en fuerza interior, en coraje, en amor.
Así que la próxima vez que te sorprendas pensando algo doloroso, ya sea no soy suficiente o la he vuelto a fastidiar, quiero que hagas una pausa. Respira y di, incluso esto está permitido, incluso esto merece amabilidad. Te sorprenderá lo rápido que la tormenta empieza a amainar. Porque la paz no viene de la perfección, viene de la compasión. Y tú, sí, tú eres digno de esa compasión ahora mismo, tal como eres. 4. Vuelve a la hora, porque el presente es el único lugar al que el dolor no puede seguir. Deja que te haga una descripción. Estás sentado en una habitación tranquila. La luz es suave, no hay peligro. Nada va mal, pero de repente tu mente se dispara. Te recuerda un error que cometiste hace 5 años o un miedo a lo que podría pasar la semana que viene. Y en un instante, esa habitación tranquila se convierte en un campo de batalla mental. Conozco bien este sentimiento. He pasado días enteros repitiendo conversaciones pasadas, noches enteras preocupándome por un futuro que nunca llegó. Y cuanto más corría con esos pensamientos, más perdido me sentía. Hasta que un día, en un retiro de meditación en silencio, escuché a un maestro decir algo que me golpeó como un rayo. El momento presente es el único lugar donde el sufrimiento no existe, a menos que lo traigas contigo. Deja que eso se asiente. La mayoría de nuestros pensamientos negativos son fantasmas, recuerdos del pasado que ya no existen, miedos del futuro que no han sucedido. Llevamos estas historias como mochilas pesadas, arrastrándolas a cada momento. Pero esta es la hermosa verdad. Cuando vuelves al presente, ninguna de esas historias puede sobrevivir. Eso no es solo poesía, es real, lo he vivido. Cuando aprendí a anclar mi conciencia en el presente, a través de la respiración, del cuerpo, de la sensación, descubrí un espacio al que mis pensamientos no podían llegar. Es como entrar en un lago tranquilo después de toda una vida de olas. El budismo nos enseña sobre sati o atención plena, no solo como una técnica, sino como una forma de ser, una forma de elegir una y otra vez volver a este momento. Esta respiración, este paso. Porque la cuestión es esta: tu pasado ya no existe, tu futuro aún no existe, y tus pensamientos negativos se alimentan del tiempo, pero cuando estás plenamente presente, pierden su combustible. Voy a compartir algo sencillo que me ayudó enormemente. Cada vez que me daba cuenta de que me perdía en mis pensamientos, me decía en silencio, vuelve, eso es todo, solo esas 2 palabras. Y sentía mi cuerpo, mis pies en el suelo, mi respiración, el sonido a mi alrededor, y casi al instante la paz regresaba. No se trata de arreglar el pensamiento, se trata de volver al lugar donde el pensamiento no tiene poder. Hay un dicho zen: antes de la iluminación, corta leña, lleva agua. Después de la iluminación, corta leña, lleva agua. ¿Por qué? Porque la paz no se encuentra en una montaña lejana, se encuentra en el ahora, en lo ordinario, en el momento en que dejas de correr y empiezas a respirar. Así que déjame preguntarte con delicadeza, ¿cuántos de tus pensamientos están arraigados en un momento que ni siquiera está sucediendo? Y si, solo por hoy, practicaras volver a la hora, cada vez que te dejes llevar por el miedo o el arrepentimiento, di, vuelve, una y otra vez, como un mantra. Empezarás a darte cuenta de algo poderoso. El momento presente no está vacío, está lleno, lleno de vida, lleno de paz, lleno de la misma libertad que has estado buscando. Y cuanto más vivas aquí, menos poder tendrán tus pensamientos negativos. No porque dejen de aparecer, sino porque has dejado de seguirlos. 5. Deja que cada pensamiento negativo sea un maestro y luego suéltalo como un pájaro de tus manos.
Hay algo que quiero decirte que me llevó mucho tiempo entender. No todos los pensamientos negativos son una maldición. Algunos de ellos vienen cargados de sabiduría oculta si estás dispuesto a escuchar. No siempre lo vi de esa manera. Como la mayoría de la gente, solía tratar los pensamientos negativos como enemigos. Cuando aparecían, les resistía, luchaba contra ellos, me escondía de ellos. Pero cuanto más luchaba, más parecían crecer. Entonces un día, mientras meditaba, tuve un momento de quietud. Surgió un pensamiento, uno que no me gustó, un pensamiento duro y autocrítico. Normalmente lo habría rechazado, pero algo en mí sintió curiosidad, así que me senté con él, suavemente, sin juzgar, y le pregunté, ¿por qué estás aquí? ¿Qué intentas mostrarme? ¿Y sabes de qué me di cuenta? Ese pensamiento no estaba ahí para hacerme daño. Me estaba mostrando algo a lo que no había querido enfrentarme, un apego que no había dejado ir, un miedo que no había sanado, una parte de mí que aún no había perdonado. En el budismo se nos enseña que cada pensamiento es una oportunidad para la introspección, incluso los dolorosos, especialmente los dolorosos. Esa voz áspera en tu cabeza podría estar señalando una vieja herida. Esos celos podrían estar revelando un anhelo oculto. Ese miedo podría estar exponiendo tu apego al control. Estos pensamientos son como espejos. Nos muestran a qué nos hemos atado, qué tenemos miedo de perder, en qué ilusiones todavía creemos. Pero, y esto es muy importante, una vez que ves lo que te están enseñando, ya no tienes que aferrarte a ellos. Me gusta pensar en ello así. Imagina que tu pensamiento es un pájaro que has estado agarrando con las manos. Quizá esté asustado, quizá esté enfadado, quizá esté cansado. Te has aferrado a él porque pensabas que era parte de ti, pero ahora lo ves claramente. Has escuchado su mensaje y ahora es el momento de abrir las manos. Esta es la práctica. Inclínate hacia adentro ante la lección, luego déjalo ir. A veces incluso hago esto físicamente. Cuando surge un pensamiento fuerte, hago una pausa. Respiro, lo reconozco, le doy las gracias. Y luego en mi mente me imagino soltándolo como un pájaro, viéndolo volar hacia el cielo. Ese simple acto lo cambia todo, porque no estás reprimiendo el pensamiento, lo estás honrando, estás recibiendo su sabiduría y luego eliges la paz. El Buda dijo que la mente es como un bosque, rica, salvaje, llena de movimiento. Pero si caminamos con atención plena, incluso las espinas se convierten en enseñanzas. Así que la próxima vez que surja un pensamiento negativo, prueba esto. 1. Detente. 2. Reconoce sin miedo. Tercera pregunta, ¿qué estás aquí para mostrarme? Cuarta, escucha con compasión. 5. Luego inclínate y déjalo ir. No siempre es fácil. Algunos pensamientos vuelven una y otra vez. No pasa nada. Cada vez es otra oportunidad para aprender, otra oportunidad para liberarse. Recuerda, tú no eres el pensamiento. Tú eres el testigo, y con suficiente presencia, incluso tus pensamientos más oscuros pueden convertirse en tus mejores maestros. 6. Disuelve la envidia y la comparación practicando mudita, alegría por la felicidad de los demás. Permítame compartir algo vulnerable. Hubo un tiempo en el que ver a otros triunfar me hacía encoger por dentro. No quería sentirme así, pero lo hacía. Veía a alguien sonreír, triunfar, prosperar, y en lugar de sentirme feliz por ellos, sentía un nudo en el pecho, como si me estuviera quedando atrás, como si su luz de alguna manera hiciera que la mía se apagara. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa comparación silenciosa, esa envidia silenciosa. Si es así, no estás solo.
En el budismo hay una palabra poderosa para el antídoto contra ese sentimiento. Se llama mudita, alegría compasiva. Significa la capacidad de sentir felicidad genuina por la alegría de los demás. Y déjame decirte que esto lo cambió todo para mí. Porque la envidia, el resentimiento, la comparación, no solo son dolorosos, son prisiones. Te mantienen encerrado en un mundo en el que la felicidad de otra persona se siente como tu pérdida, donde cada éxito a tu alrededor se siente como una prueba de que no eres suficiente. Pero cuando empecé a practicar mudita, algo empezó a suavizarse. Empezó poco a poco. Veía a alguien sonreír y en lugar de encogerme, me decía en voz baja, me alegro por ellos, que su alegría crezca. Al principio me parecía forzado, pero cuanto más lo practicaba, más real se volvía. Y poco a poco, los muros dentro de mí empezaron a derretirse. Verás, la mudita te enseña algo hermoso. La alegría de otra persona no te quita nada. De hecho, expande tu corazón. Empecé a darme cuenta de que podía celebrar con la gente. Podía sentir alegría a través de ellos. Y al hacerlo, no estaba perdiendo nada. Estaba ganando algo mucho más profundo. Una sensación de conexión, de libertad, de amplitud dentro de mí. Y esa es la palabra con la que quiero dejarte aquí, amplitud, porque cuando dejas de comparar, dejas espacio para la paz. Cuando celebras a los demás, te elevas con ellos. Cuando practicas mudita, dejas de medir tu valor por los logros de los demás y empiezas a vivir desde un lugar de abundancia, no de escasez. Uno de mis maestros dijo una vez, la forma más rápida de sentir alegría es regalarla. Ahora entiendo lo que eso significa. Así que aquí está mi invitación para ti. Pruébalo hoy. Cuando veas a alguien reírse, bendícelo. Cuando veas a alguien lograr algo, celébralo. Cuando notes que la envidia aumenta, respira y di, que sean felices, que yo encuentre la felicidad en su felicidad. Esto no es negación, esto es liberación, porque cuando tu alegría se convierte no solo en tuya, sino en compartida, te vuelves ilimitado. Y poco a poco, el control de la comparación se afloja, las cadenas de la envidia caen, y en su lugar crece una ligereza, una alegría que no necesita razón, una alegría que se regocija. Eso es mudita. Y es uno de los caminos más poderosos hacia la paz interior que he recorrido. 7. El silencio no es una ausencia, sino una presencia. Quiero hablaros de algo que la mayoría de la gente pasa por alto cuando empieza a buscar la paz. El silencio. No solo el silencio de la habitación, sino el verdadero y noble silencio. El tipo de silencio que no está vacío, sino vivo. Solía evitar el silencio. No me di cuenta en ese momento, pero constantemente llenaba mi espacio con sonido, música, podcasts, distracciones, cualquier cosa para evitar estar a solas con mis pensamientos. En el fondo, tenía miedo de lo que podría escuchar si todo se quedaba en silencio. Pero durante un retiro de meditación, me invitaron al silencio noble. Sin hablar, sin teléfonos, solo presencia. Y al principio fue incómodo. El ruido en mi cabeza se hizo más fuerte. Los pensamientos que había enterrado resurgieron, pero me quedé, respiré, escuché. Y fue entonces cuando descubrí algo increíble. El silencio no estaba vacío, estaba lleno, lleno de claridad, lleno de verdad. En esa quietud finalmente pude escuchar mis pensamientos con claridad, sin perderme en ellos. Y lo que es más, empezaron a disolverse, no porque los forzara, sino porque los dejé ser. Ese es el don del noble silencio. No se trata de escapar de tus pensamientos, sino de encontrarlos, dejarlos subir y bajar sin juzgarlos. Recuerdo que una mañana, sentada bajo un árbol, me vino un recuerdo doloroso y en lugar de resistirme, simplemente lo escuché, sin arreglarlo, sin negarlo.
y poco a poco se fue. Así de fácil. Eso es lo que hace el silencio. Da a tu mente espacio para respirar. Así que empieza poco a poco, incluso 5 minutos al día. Siéntate en silencio, sin teléfono, sin tareas, solo presencia. Deja que tus pensamientos vengan, déjalos ir. Descubrirás que bajo el ruido hay una presencia profunda que siempre te ha estado esperando. El silencio no es la ausencia de algo, es la presencia de todo lo real. 8. La paz no es la ausencia de pensamientos, sino la quietud que hay debajo de ellos. Permítanme terminar con algo que cambió por completo mi forma de ver la paz. Durante mucho tiempo creí que la paz significaba no tener pensamientos, que de alguna manera, si yo fuera espiritualmente avanzado, mi mente estaría tranquila todo el tiempo. Así que me juzgaba con dureza cada vez que aparecía un pensamiento negativo o de ansiedad. Pensaba, ¿por qué sigo pensando así? ¿Qué me pasa? Pero entonces conocí a un viejo monje que me dio una de las enseñanzas más poderosas que he recibido. Le pregunté, ¿cómo puedo detener todos estos pensamientos? Él sonrió y dijo, no necesitas detener el viento para hacer la montaña. Esa frase lo cambió todo. La paz no consiste en no tener pensamientos, consiste en no dejarse perturbar por ellos. Piensa en una montaña, el viento sopla, las nubes pasan, las tormentas llegan, pero la montaña permanece inmutable. En eso puede convertirse la mente cuando dejamos de identificarnos con cada pensamiento. Hoy en día no trato de apagar mi mente, solo observo. Dejo que los pensamientos pasen como nubes en el cielo. Me recuerdo a mí mismo. Yo no soy el pensamiento, soy el cielo detrás de él, soy la montaña debajo de él. Aquí es donde reside la verdadera paz, no en una mente perfectamente tranquila, sino en un corazón que permanece firme sin importar lo que diga la mente. Puedes tener una mente ocupada y aún así estar en paz. Puedes notar el miedo sin dejarte dominar por él. Puedes escuchar el juicio sin convertirte en él. Ese es el cambio. No se trata de control, se trata de espacio, desapego, quietud. El Buda enseñó que la paz es nuestra verdadera naturaleza. No es algo que tengamos que crear, es algo a lo que volvemos, algo que recordamos. Así que, por favor, no esperes a que tu mente esté en silencio para estar en paz. No esperes a que pase la tormenta, sé la montaña, quédate quieto. Deja que sople el viento, deja que pasen los pensamientos y descubrirás que tu paz ha estado aquí todo el tiempo, inmóvil, intacta e infinita. 9. No sigas todos los pensamientos, sigue el que te devuelva a la respiración. Déjame preguntarte algo simple, pero que te cambiará la vida. ¿Qué pasaría si no siguieras todos los pensamientos? Durante la mayor parte de mi vida, seguí sin cuestionar cada voz en mi cabeza. Si decía que me estaba quedando atrás, lo creía. Si susurraba miedo, planificaba mi vida en torno a él. Mis pensamientos eran como un GPS que constantemente me llevaba por los mismos caminos. Preocupación, arrepentimiento, comparación, autocrítica. Pero un día, durante una lenta caminata en meditación, algo cambió. Surgió un pensamiento duro que me decía que no estaba haciendo lo suficiente, pero en lugar de reaccionar, hice una pausa. Me puse una mano en el pecho y respiré. En esa respiración sentí que algo se aflojaba, algo se abrió. Ese fue el día en que me di cuenta. No todos los pensamientos merecen ser seguidos. En el budismo no se nos pide que destruyamos los pensamientos. Simplemente se nos invita a regresar al presente, a la conciencia, a la respiración. Ese suave regreso se convierte en nuestra práctica. No tienes que discutir con cada voz negativa, solo tienes que verla y elegir no seguirla. Pregúntate, si sigo este pensamiento, ¿a dónde me lleva? Si conduce a la tensión, la pesadez, el miedo, detente, respira.
Vuelve. Tu respiración nunca te miente, no te avergüenza, no te arrastra al pasado ni al futuro. Te lleva a casa, así que practica prestar atención, practica elegir. Y recuerda, no todos los pensamientos son un camino. Tú decides por cuál caminas. La paz comienza en el momento en que dejas de seguir la tormenta y vuelves a la quietud de tu respiración. 10. No puedes controlar el río, pero puedes aprender a flotar. Permíteme dejarte con algo que me costó años de lucha entender. No puedes controlar el río, pero puedes aprender a flotar. La vida se mueve como un río. Tus pensamientos, emociones, desafíos, todos fluyen. Y durante mucho tiempo intenté nadar contracorriente, intenté arreglarlo todo, planificar cada momento, acallar cada pensamiento incómodo. Pensé que el control me traería paz, pero no fue así, solo me trajo agotamiento. Un día, después de esforzarme tanto por hacerlo bien, me senté y lo dejé todo. Dejé de luchar, respiré, y por primera vez en mucho tiempo, floté. Y en ese flotar encontré la paz, no porque la vida se volviera más fácil, sino porque dejé de resistirme a ella. Esa es la sabiduría del budismo, Khanti o aceptación paciente, el tipo de fuerza que no proviene de ganar la pelea, sino de no necesitar pelear en absoluto. Ahora, cuando surgen pensamientos o emociones difíciles, no lucho contra ellos, no trato de arreglar el momento. Confío en él. Dejo que me atraviese como el agua alrededor de una roca. Floto con él, no contra él, porque flotar no significa rendirse. Significa confiar en el ritmo de la vida, confiar en que el río te llevará a donde necesites ir y que tú, sí, incluso con tus dudas, tus pensamientos, tus imperfecciones, ya eres suficiente. Así que, la próxima vez que la corriente te arrastre, intenta no luchar contra ella. Solo respira, confía, flota, y verás que la paz nunca consistió en controlar el flujo. Se trataba de aprender a montarlo, con gracia, con suavidad, con fe. 11. El pensamiento no es el problema, es el aferramiento lo que duele. Hay algo que me gustaría que alguien me hubiera dicho mucho antes en la vida. Un pensamiento negativo por sí mismo es solo una onda. Es el aferrarse a él lo que lo convierte en una ola. Verás, la mente está diseñada para producir pensamientos. Eso es lo que hace. Incluso a Buda le surgieron pensamientos durante la meditación. Pero lo que marcó la diferencia no fue si apareció un pensamiento, sino cómo se relacionó con él. Durante mucho tiempo pensé que la presencia de pensamientos negativos significaba que algo andaba mal en mí. Pensaba, ¿por qué sigo sintiendo esta ira? ¿Por qué el miedo sigue reapareciendo? Y entonces caía en una espiral, añadiendo juicio a la emoción, resistencia al dolor. Pero a través de mi práctica budista comencé a darme cuenta de algo que lo cambió todo. No es el pensamiento lo que causa el sufrimiento, es nuestro apego a él. Cuando nos aferramos a los pensamientos, creyéndolos, alimentándolos, repitiéndolos, les damos poder. Pero cuando nos damos cuenta de ellos y no nos aferramos a ellos, empiezan a perder su control. Hay una enseñanza en el Dhammapada que dice, el apego es la raíz del sufrimiento. Eso incluye el apego a la identidad, a las expectativas y, sí, incluso el apego a la voz en tu propia cabeza. Una vez, mientras estaba sentado meditando, surgió un pensamiento. Estás fracasando en la vida. Y sentí que me golpeaba como una piedra. Pero en lugar de creerlo, me quedé quieto y observé. Me dije en silencio, eso es un pensamiento. Solo un pensamiento. Y luego me pregunté, ¿y si no me aferro a este? ¿Y si simplemente lo dejo pasar? No discutí, no estuve de acuerdo, solo observé. Y poco a poco el peso se fue aliviando. La historia perdió su fuerza. Verás, la libertad no viene de tener una mente perfecta,
sino de no quedar atrapado en cada historia que cuenta. Así que la próxima vez que te venga un pensamiento doloroso, prueba esto. No lo niegues, no huyas de él, pero tampoco te aferres a él. Solo obsérvalo, nómbralo, deja que se vaya como el humo en el viento. Te sorprenderá lo rápido que se aclara el cielo cuando dejas de perseguir cada nube. 12. Ríndete al momento tal como es, no como desearías que fuera. Permítanme terminar la enseñanza de hoy con algo muy cercano a mi corazón, algo a lo que vuelvo una y otra vez, especialmente cuando la vida no va como esperaba. Ríndete al momento tal como es. Esta podría ser la lección más difícil de todas. Estamos condicionados a querer que el momento sea diferente. Queremos que el dolor termine, queremos que el pasado cambie, queremos paz sin tener que pasar por la incomodidad. Yo solía hacer esto constantemente, resistirme a lo que era real porque no coincidía con lo que yo quería, y esa resistencia solo me inquietaba más. Pero un día, mientras escuchaba a un monje dar una enseñanza bajo los árboles, dijo algo que me llegó directo al corazón. En el momento en que te rindes ante el presente, no como desearías que fuera, sino exactamente como es, encuentras la paz escondida debajo de él. Entonces no lo entendí del todo, pero poco a poco comencé a practicar. Cada vez que surgía algo doloroso, en lugar de apartarlo o desear que fuera diferente, hacía una pausa, respirar y decir en silencio: esto también, me rindo ante esto también. La tristeza, la frustración, el cansancio, la incertidumbre, y en ese acto de rendición, no de derrota, sino de profunda aceptación, encontré algo que nunca había sentido mientras me resistía: paz. Eso es lo que el budismo nos enseña una y otra vez. El sufrimiento comienza cuando discutimos con la realidad, y la paz comienza cuando decimos que sí, no un sí débil, sino uno valiente. Una reverencia completa y sincera a lo que es. A veces el momento será hermoso, otras veces será desordenado, pero todo vale la pena. Todo es parte del camino. Así que si tu mente está llena de pensamientos negativos en este momento, si la vida no se siente como esperabas, prueba esto. No arregles, no fuerces, solo inclínate, suavemente, en silencio, respetuosamente. Di, incluso esto, y respira. Porque cuando dejas de luchar contra el momento se suaviza, y en esa suavidad encuentras el tipo de paz que no depende de las circunstancias, solo de tu voluntad de estar aquí, plenamente, tal como eres. Y ahí está, amigo mío, lecciones suaves y poderosas del corazón de la sabiduría budista. No solo leí esto en libros, lo viví, luché con ello. Volví a ello una y otra vez cuando mi mente se sentía pesada y mi corazón lejos de la paz. Y puedo decir honestamente que si te sientas con estas enseñanzas, si practicas, aunque sea una de ellas, algo dentro de ti comenzará a cambiar. No de la noche a la mañana, pero en silencio, suavemente, como nubes que se abren para revelar el cielo que siempre estuvo ahí. Te mereces ese tipo de paz, no porque hayas arreglado todos los defectos o silenciado todos los pensamientos, sino porque estás aprendiendo a ser amable con tu propia mente, a descansar en la conciencia y a afrontar la vida tal como es, con gracia. Ahora me encantaría saber de ti, ¿qué lección te llegó más al corazón? ¿Hubo algo que te hizo detenerte, reflexionar o incluso sentirte un poco emocionado? Déjalo en los comentarios, los leo todos. Tus palabras importan aquí. Y quién sabe, lo que compartes podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Y si este video te ha ayudado, aunque sea un poco, me encantaría que te suscribieras al canal. Estoy compartiendo enseñanzas más pacíficas y conmovedoras como esta, y me encantaría que formasen parte de este viaje conmigo. Gracias por estar aquí, que tus pensamientos se vuelvan más ligeros,
tu corazón más amable y que la paz te encuentre exactamente donde estás. Hasta la próxima. Respira profundamente, camina despacio y vuelve a la hora. Namaste.